El Boeing 777 cortaba el cielo como una flecha plateada, sus motores zumbando una melodía constante a 35,000 pies sobre el medio oeste. Muy abajo, campos verdes y dorados se extendían como un edredón, remendado bajo una suave neblina de nubes. Dentro de la cabina de primera clase, el aire era fresco, perfumado con café y el leve olor a combustible de avión. Los asientos eran amplios, acolchados con cuero suave, y el suave tintinear del hielo en vasos de plástico se mezclaba con el susurro de las revistas. Para el doctor Marcus Tate, ese zumbido era un regalo raro, un momento de paz en una vida que había conocido muy poco de ella. Estaba sentado en el asiento 14B, con sus largas piernas metidas bajo la mesa plegable, sus ojos oscuros volteando hacia su hija, Zoe, en el asiento junto a la ventana. Hola amigos. Si te gustan las historias poderosas que revelan el racismo y la justicia, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a compartir más historias reales e impactantes que importan. Zoe Tate tenía 16 años, sus trenzas intrincadas enmarcaban un rostro en forma de corazón que brillaba con un asombro silencioso. Su cálida piel morena captaba la luz del sol que entraba por la ventana de triple acristalamiento, y sus labios se curvaban en una leve y soñadora sonrisa. Apoyaba la frente contra el acrílico frío, sus ojos trazando el mosaico de tierras de cultivo allá abajo, como si pudiera mapear las estrellas desde allí. Para los demás pasajeros, no era más que una adolescente, quizás un poco tímida, perdida en la magia del vuelo. Pero Marcus veía más. Veía el leve temblor en sus manos, la forma en que sus dedos se aferraban al apoyabrazos con un poco más de fuerza de la necesaria. Veía a la guerrera que había luchado contra su propio cuerpo para sentarse allí, viva y soñando. Zoe tenía dermatomiositis juvenil, una rara enfermedad autoinmune que atacaba sus músculos como un ladrón en la noche. En su peor momento, le había robado la capacidad de caminar, de escribir, incluso de tragar. Durante años, la había encadenado a camas de hospital y pruebas interminables, robándole los parques y las pijamadas. Pero un nuevo medicamento biológico, un avance que Marcus había ayudado a desarrollar como inmunólogo pediátrico en Penn Medicine, le había dado una victoria frágil. No era solo un frasco de pastillas, era una serie de jeringas precargadas, una solución proteica personalizada que debía mantenerse fría o se descompondría, inútil. Esas jeringas, guardadas en una pequeña bolsa gris aislante dentro del equipaje de mano de Zoe, valían más que el oro. Eran su salvavidas, su boleto a este momento, a este vuelo, a un sueño que la mayoría de los niños de su edad solo podían imaginar. Zoe se dirigía a Los Ángeles, a UCLA, donde la esperaba una beca provisional. Era una estudiante brillante, su mente una constelación de ideas sobre agujeros negros y cúmulos galácticos. Su tesis de honor sobre lentes gravitacionales había llamado la atención del comité de admisiones de UCLA, y ahora iba en camino a conocer al Dr. James Carter, el astrofísico cuyo trabajo citaba como evangelio. Este viaje era su peregrinación, una oportunidad de entrar a un mundo donde no era solo una paciente, sino una académica con un futuro tan vasto como el cielo exterior. Marcus había revisado la bolsa 3 veces esa mañana en la habitación del hotel en Filadelfia, presionando sus dedos contra las bolsas de gel para sentir su frialdad, contando las 4 jeringas que llevarían a Zoe durante este viaje de 2 semanas. Tenía una carta médica, una receta, una tarjeta de notificación de la TSA, todo guardado en una funda plástica ordenada en el bolsillo del respaldo del asiento. Marcus era un hombre que no dejaba nada al azar, especialmente la salud de Zoe. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, su voz baja, apenas más alta que el zumbido del avión. No quería despertar a su esposa, Elena, que dormía en el asiento del pasillo, sus gafas deslizándose por la nariz, un libro abierto sobre su regazo. Zoe se apartó de la ventana, sus ojos oscuros brillando de emoción. Más que bien, papá. Esto es irreal. Sigo pensando, y si llego a conocer al Dr. Carter, su artículo sobre cúmulos galácticos es la razón por la que empecé a estudiar astrofísica. Su voz burbujeaba de esperanza, pero Marcus notó la leve tensión en ella, la forma en que sus manos se inquietaban, sus dedos marcando un ritmo nervioso. Él sonrió, reprimiendo la preocupación que siempre acechaba. Lo vas a impresionar, Zoe. Solo no empieces a corregirle las matemáticas el primer día. Ella rió, un sonido como campanillas de viento, claro y fugaz. Eran momentos como esos, normales, felices, los que Marcus atesoraba como joyas. Eran raros, arduamente ganados, construidos sobre años de visitas al hospital, tutores que comprimían lecciones entre goteos intravenosos, y exámenes tomados entre el dolor y la niebla.
Se permitió creer, solo por un segundo, que lo peor había quedado atrás. Que ese vuelo, esa promesa plateada surcando el cielo, los llevaba hacia un nuevo capítulo donde Zoe podría brillar. Elena se movió, murmurando algo sobre horarios, su instinto de directora nunca del todo dormido. Como directora de una escuela secundaria en Filadelfia, estaba acostumbrada a lidiar con el caos, adolescentes revoltosos, padres molestos, pero este viaje era su oportunidad de ser solo una madre, orgullosa del valor imposible de su hija. Marcus ajustó la manta sobre ella, sus dedos rozando su hombro. Volvió a mirar a Zoe, su ojo clínico captando las señales sutiles, una leve palidez bajo la piel, una rigidez en los hombros. Tal vez la presión de la cabina, tal vez el estrés del viaje. Hizo una nota mental para revisar el horario de la medicación una vez que pasara el carrito de bebidas. El traqueteo del carrito rompió el momento, rodando por el pasillo con un golpeteo de latas y vasos de plástico. La voz de una azafata cortó la cabina, aguda y cortante. Las bolsas deben estar completamente debajo del asiento, señor. Completamente, no a medias. Marcus levantó la vista. La azafata, una mujer con un moño rubio muy apretado y una placa con el nombre, Laura, miraba con dureza al hombre del otro lado del pasillo, un sujeto de aspecto cansado con un traje arrugado. Su sonrisa era fina, pintada, sus ojos azules fríos y evaluadores. Había algo en ella, una tensión que parecía zumbar más fuerte que el propio avión, como si estuviera esperando que alguien se saliera de la línea. Marcus empujó con el pie el equipaje de mano de Zoe más debajo del asiento, aunque ya estaba bien guardado. No buscaba problemas. Conocía las reglas, las seguía al pie de la letra. Había pasado años navegando protocolos médicos y regulaciones de la TSA para mantener a Zoe a salvo. Pero algo en el tono de Laura, la forma en que sus ojos barrían la cabina como un halcón buscando presa, puso a Marcus en alerta. Avanzaba por el pasillo con una especie de autoridad, su mirada deteniéndose en una familia latina que luchaba con un niño inquieto, luego desviándose hacia una anciana que batallaba con el cinturón de seguridad. Era sutil, pero Marcus lo notó, una jerarquía en sus miradas, una escala deslizante de paciencia. Y cuando sus ojos se posaron en el equipaje de mano de Zoe, luego subieron hasta su rostro, Marcus sintió un escalofrío de inquietud. Algo se avecinaba, algo para lo que no podía prepararse, sin importar cuántos documentos llevara o cuán cuidadosamente hubiera planeado todo. El zumbido del Boeing 777 ya no era una canción de cuna. Se sentía como un gruñido bajo y amenazante, vibrando a través de la cabina de primera clase mientras el carrito de bebidas pasaba por la fila 14. Marcus Tate se inclinó hacia adelante, su corazón acelerándose, aunque su rostro permanecía sereno. Las palabras de Zoe resonaban en su mente, me están empezando a doler las articulaciones. ¿Podemos hacer mi dosis antes? Miró a su hija, sus manos ahora fuertemente entrelazadas en su regazo, sus ojos parpadeando con incomodidad. El dolor era una señal de advertencia, una señal de que su dermatomiositis juvenil se estaba activando. Necesitaban actuar rápido, pero Marcus mantuvo sus movimientos firmes, deliberados. Había pasado por demasiadas crisis como para dejarse llevar por el pánico. El carrito se detuvo una fila adelante, la azafata, Laura Bennett, sirviendo refrescos con movimientos bruscos y agitados. Su moño rubio era tan apretado que parecía doler, y su placa de nombre brillaba bajo las luces de la cabina. Marcus atrapó su mirada, levantando ligeramente una mano. Disculpe, señorita, dijo, su voz educada, suave como la de un médico hablando con un paciente nervioso. Mi hija necesita tomar su medicación, ¿podríamos conseguir un vaso de agua, por favor? Es urgente. La cabeza de Laura giró hacia él, sus ojos azules entrecerrándose. Miró de Marcus a Zoe, luego al bolso negro a los pies de Zoe. Sus labios se apretaron en una línea delgada, como si estuviera calculando algo. Todos los pasajeros serán atendidos en su turno, dijo, con un tono cortante, como si estuviera regañando a un niño. Marcus asintió, manteniendo su voz serena. Entiendo. Es solo que es urgente. Realmente lo agradeceríamos. Señaló la funda plástica en el bolsillo del respaldo del asiento, listo para mostrar la carta médica, la tarjeta de la TSA, lo que ella necesitara. Estaba acostumbrado a explicar la condición de Zoe, acostumbrado al escrutinio adicional en los aeropuertos. Pero algo en la mirada de Laura, fría, casi acusadora, le revolvió el estómago. Ella suspiró,
un resoplido fuerte que se oyó por encima del traqueteo del carrito, y vertió un vaso de agua de una botella grande. El agua se derramó sobre el borde mientras se lo extendía a Marcus con movimientos descuidados. Ahí tiene, dijo, dándose la vuelta de inmediato. Gracias, dijo Marcus, ignorando la grosería. Le pasó el vaso a Zoe, quien le dio una pequeña sonrisa nerviosa. Muy bien, cariño, murmuró. Vamos a hacerlo. Zoe abrió el bolsillo delantero de su equipaje de mano. Sus dedos temblaban levemente mientras sacaba la bolsa gris aislante. Era pequeña, no más grande que un libro de bolsillo, diseñada para ser discreta. Forcejeó con el cierre, sus articulaciones rígidas, y Marcus se inclinó para ayudarla, sus manos gentiles pero precisas. La cabina estaba en silencio, salvo por el zumbido de los motores y el suave murmullo de los pasajeros. Pero entonces la voz de Laura cortó el ambiente como un cuchillo. ¿Qué es eso?, exigió, su tono lo bastante agudo como para hacer que las cabezas se giraran. Solo había avanzado una fila, pero se giró bruscamente, sus ojos fijos en la bolsa en las manos de Zoe. Zoe se estremeció, encorvando los hombros como si la hubieran sorprendido haciendo algo malo. Es mi medicina, dijo, su voz pequeña, casi un susurro. La bolsa estaba apretada contra su pecho, sus dedos cerrándose sobre ella como un salvavidas. Laura dio un paso hacia su fila, su cuerpo bloqueando el pasillo. Déjame verla, dijo. No era una petición, ni era una orden, cargada de sospecha. Sus ojos iban de la bolsa al rostro de Zoe, luego a Marcus, como si estuviera armando un rompecabezas que no le gustaba. Marcus sintió cómo se activaba un interruptor dentro de él. El médico tranquilo, que evitaba el conflicto, desapareció, reemplazado por un padre que había luchado demasiado por su hija como para dejarlo pasar. Eso no será necesario, dijo, su voz baja pero firme, como acero envuelto en terciopelo. Es medicación refrigerada para mi hija. Tengo toda la documentación aquí si la necesita. Alargó la mano hacia la funda plástica, sacando los papeles organizados con esmero, la carta del médico, la receta, la tarjeta de la TSA. Los sostuvo en alto, su mano firme, sus ojos fijos en los de Laura. Pero Laura ni siquiera miró los papeles. Su atención estaba en Zoe, que ahora parecía asustada, su respiración acelerada. Señora, necesito inspeccionar esa bolsa, insistió Laura, su voz elevándose, cortando el zumbido de la cabina. Los pasajeros se giraron, sus ojos curiosos, algunos molestos por la interrupción. Tenemos reglas estrictas sobre líquidos y objetos no identificados a bordo. Esto debió haberse declarado. Fue declarado, dijo Marcus, con un tono más duro. Fue aprobado por la TSA. Es una necesidad médica. Usted no está autorizada para inspeccionarlo. Conocía las regulaciones al derecho y al revés, las había memorizado por Zoe. Pero Laura no escuchaba. Su rostro se sonrojó, sus ojos brillaban con algo que Marcus reconoció, una mezcla de miedo y poder, una combinación peligrosa. Señor, si no coopera, tendré que llamar al capitán, soltó Laura, su voz ahora alta, atrayendo más miradas. Se irguió, como si la amenaza le otorgara autoridad. Marcus se inclinó hacia adelante, su voz bajando a una calma peligrosa. No necesita al capitán. Necesita escuchar. Esta es la medicación de mi hija. Tiene una enfermedad crónica. Está retrasando su tratamiento. Sostuvo los documentos más alto, su mano inquebrantable. Mire esto, y podemos resolverlo. Pero Laura no estaba interesada en resolver nada. Sus ojos estaban fijos en la bolsa, su mandíbula tensa. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, antes de que Zoe pudiera protestar, Laura se movió con una velocidad sorprendente. Se inclinó, su mano se lanzó como una serpiente, y le arrebató la bolsa de las manos temblorosas de Zoe. «Oye», gritó Zoe, su voz quebrándose de miedo y sorpresa. El sonido golpeó a Marcus como un puñetazo, crudo y punzante. «Me quedaré con esto», dijo Laura, con un tono triunfal, sosteniendo la bolsa como si fuera evidencia de una escena del crimen. «Ya veremos qué dice el capitán sobre esto». Dio media vuelta y marchó hacia la galera al frente del avión, la cortina ondeando tras de ella. La cabina quedó en silencio, el zumbido de los motores de pronto ensordecedor. Marcus, Zoe y Elena se quedaron congelados,
la violación flotando en el aire como humo. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas, sus manos vacías, su salvavidas desaparecido. Elena la abrazó, susurrando, «Está bien, mi amor», pero su voz temblaba. El corazón de Marcus latía con fuerza, su mente acelerada. Esa bolsa no era solo medicina, ni era el futuro de Zoe, su oportunidad en UCLA, su frágil vínculo con la salud. Y ahora estaba en manos de una mujer que veía a su hija como una amenaza. Marcus desabrochó su cinturón, sus movimientos lentos pero deliberados. «Quédense aquí», dijo a Elena y Zoe, su voz una orden silenciosa. «Voy a recuperarla». Se puso de pie, su figura alta llenando el pasillo, y caminó hacia la galera, sus pasos pesados de determinación. Cualquiera que fuera el plan de Laura, estaba a punto de descubrir que había elegido a la familia equivocada para meterse. Marcus Tate empujó la cortina de la galera, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. El zumbido de la cabina de primera clase se desvaneció detrás de él, reemplazado por el traqueteo de bandejas de metal y el olor penetrante a pozos de café en el espacio reducido de la galera. Su alta figura llenaba el pasillo estrecho, sus ojos fijos en Laura Bennett, la azafata que acababa de arrebatarle la bolsa de medicación a su hija Zoe. La pequeña bolsa gris, el salvavidas de Zoe, su biológico personalizado de barra inversa $18,000 para la dermatomiositis juvenil, estaba aferrada en la mano de Laura como un trofeo. La voz de Marcus era firme, pero por dentro, la rabia y el miedo se agitaban como una tormenta. Laura estaba con otra azafata, una mujer mayor con una placa que decía, Karen Walsh, su uniforme impecable con las franjas de una miembro senior de la tripulación. Laura hablaba rápido, su voz baja pero acalorada, su moño rubio rebotando mientras gesticulaba con la bolsa. «Se negaron a mostrarme lo que había dentro», decía. Actuando con secretismo, como si no me diera cuenta. «Mira esta cosa, sin etiquetas, nada. Podría ser droga por lo que sabemos». Los atrapé justo después de que pasó el carrito, tratando de ser sigilosos. La sangre de Marcus se heló. Dio un paso adelante, su presencia cortando sus palabras como una cuchilla. «Esa es la medicación de mi hija», dijo, su voz baja pero lo suficientemente aguda como para hacer que ambas mujeres se giraran. «Se la quitaste a una niña de 16 años sin motivo. Te dije que tengo documentación aquí mismo». Levantó la funda plástica, con la carta del médico y la tarjeta de la TSA visibles a través del plástico transparente. «Devuélvela. Ahora». Los ojos de Karen se agrandaron, su rostro se suavizó con preocupación al mirar la bolsa. Pero la expresión de Laura se endureció, sus ojos azules brillando con desafío. «Soy responsable de la seguridad de este vuelo», espetó, sosteniendo la bolsa más arriba, fuera de su alcance. «Esto parece sospechoso. Estoy siguiendo el protocolo». «¿Protocolo?». La voz de Marcus se elevó, aunque luchaba por mantener el control. «Rechazaste mi oferta de mostrarte documentación federal. Acusaste a mi hija sin evidencia. Eso no es protocolo, eso es prejuicio». Dio un paso más cerca, su altura imponiéndose en el espacio reducido. «Esa bolsa contiene un biológico sensible a la temperatura. Sin él, mi hija recaerá en días. Devuélvemelo o llama a tu capitán». El rostro de Laura se puso rojo, su mandíbula tensa. Se volvió hacia Karen, como esperando apoyo, pero el ceño fruncido de Karen se profundizó, sus ojos se movieron hacia los documentos en la mano de Marcus. Antes de que nadie pudiera hablar, Laura se movió, rápida, decidida, como si ya hubiera tomado una decisión. Marcus lo vio venir, pero fue como ver una pesadilla desarrollarse en cámara lenta. Laura se dirigió al conducto de basura de la galera, una pequeña escotilla de metal que conducía a un compartimento externo. Con un movimiento de muñeca, lo abrió. «¿No?». La voz de Marcus retumbó, resonando en la galera. Se lanzó hacia adelante, su mano extendida, pero fue demasiado tarde. Laura, con una última mirada satisfecha hacia él, dejó caer la bolsa en el conducto. Hubo un leve sonido metálico cuando cayó, tragada por el vacío. Luego, silencio. El aire abandonó los pulmones de Marcus. Su mano quedó congelada en el aire, su cuerpo inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. Esa bolsa no era solo un estuche. Eran 4 jeringas de una solución proteica personalizada, elaborada en un laboratorio de Filadelfia,
costando miles de dólares y días de preparación. Era la movilidad de Zoe, su fuerza, su sueño de UCLA. Y ahora se había ido, arrojada como basura por una mujer que vio a una adolescente negra y decidió que era una amenaza. Karen jadeó, su mano volando a su boca. Laura, no, ¿la tiraste? Su voz temblaba, su calma profesional hecha añicos. Seguí el procedimiento, insistió Laura, pero su voz vaciló, una grieta en su valentía. Es una sustancia no identificada. Podría haber sido peligrosa. Miró a Marcus, esperando enojo, quizás incluso violencia, para justificar sus acciones. Pero lo que vio fue peor, su rostro, ceniciento por la devastación, sus ojos ardiendo con una furia silenciosa y aterradora. Marcus se apoyó contra la pared de la galera, las vibraciones del avión pulsando bajo su palma. Se sentía vacío, como si el conducto hubiera tragado su esperanza junto con la bolsa. ¿Qué has hecho?, susurró, cada palabra cargada con 1000 amenazas no dichas. Esa era el futuro de mi hija. Tiene dermatomiositis juvenil. Sin esa medicación, enfrentará inflamación muscular, un dolor incapacitante, tal vez una silla de ruedas otra vez. Usted no desechó una sustancia, tiró la vida de ella. El rostro de Karen se puso pálido mientras agarraba el teléfono de Marcus, que él le había extendido, la pantalla brillando con la carta del médico, la receta, la composición química del biológico. Lo escaneó, sus ojos ensanchándose con horror. Dios mío, Laura, murmuró, girándose hacia su colega. Esto es grave. La arrogancia de Laura se desmoronó, sus manos temblaban levemente. Él fue agresivo, balbuceó, insistiendo en su versión. Se negó a cooperar. Intenté. No intentaste nada, interrumpió Marcus, su voz ganando fuerza, cada palabra como un golpe de martillo. Te ofrecí los documentos. No los quisiste. Viste a una familia negra, una bolsa misteriosa, y escribiste tu propia historia. Y ahora mi hija pagará por ello. Se irguió, su mirada se desplazó hacia Karen. Necesito hablar con su capitán. Ahora mismo. Y usted necesita recuperar esa bolsa. Karen se retorció las manos, su compostura desaparecida. No podemos, dijo, su voz apenas un susurro. El conducto es externo. Se ha ido. No hay manera de recuperarla. La realidad golpeó a Marcus como un golpe físico. Perdida. La palabra resonó en su mente, ahogando el zumbido del avión. Cerró los ojos por un momento, imaginando el rostro asustado de Zoe, sus manos temblorosas. La rabia que había contenido seguía ahí, pero se estaba transformando, endureciéndose en algo más frío, más afilado, una determinación que no se rompería. Pensaron que esto había terminado. Estaban equivocados. Está bien, dijo Marcus, su voz peligrosamente tranquila, sus ojos clavados en los de Laura. Ella se encogió, su desafío titubeando. No pueden recuperarla. Pero esto no ha terminado. Se volvió hacia Karen, su tono inflexible. Llame a su capitán. Ahora. Empujó la cortina, regresando a la fila 14, sus pasos pesados pero decididos. El zumbido de la cabina se sentía ahora como una burla, un recordatorio de que seguían volando por el cielo, lejos de ayuda, lejos de esperanza. Zoe y Elena lo esperaban, sus rostros pálidos de miedo. Aún no tenía respuestas, pero tenía un fuego dentro que no se apagaría. Laura Bennett había hecho su jugada. Ahora era el turno de él. La cortina de la galera se cerró tras Marcus Tate, pero no pudo bloquear el peso de lo que acababa de ocurrir. El zumbido del Boeing 777 se sentía como una burla ahora, un recordatorio implacable de que todavía estaban a 35,000 pies sobre el medio oeste, alejándose cada vez más de cualquier esperanza de recuperar la medicación de Zoe. Los pasos de Marcus eran pesados mientras regresaba a la fila 14, su corazón un nudo apretado de ira y miedo. Zoe estaba en el asiento de la ventana, su rostro pálido, sus manos temblando en el regazo. Elena, ahora despierta, sostenía el brazo de Zoe, sus ojos grandes con una pregunta que Marcus aún no podía responder: ¿qué acaba de pasar? El suave murmullo de la cabina había regresado, pero el aire alrededor de su fila se sentía espeso, como una tormenta a punto de estallar. La tiró, dijo Marcus, su voz baja,
con un sabor amargo como ceniza. Se sentó, su figura alta encajando en el asiento, y tomó la mano fría de Zoe. Laura tiró la bolsa en el conducto de basura. Se ha ido. El rostro de Elena se descompuso, un jadeo agudo escapó antes de que pudiera controlarse. Como directora escolar, estaba acostumbrada a mantener la compostura, pero esto era diferente. Se ha ido, susurró, su voz temblando. ¿Cómo pudo? ¿Por qué? Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas, su respiración entrecortada. Ella la tomó, papá. Simplemente, la tomó. El miedo en su voz cortó a Marcus más profundo que cualquier cuchillo. Apretó su mano, intentando transmitir una fuerza que no sentía. Esto no es culpa tuya, mi niña, dijo. Esto es culpa de ellos. Y esto no ha terminado. Minutos después, la cortina volvió a agitarse. Karen Walsh, la azafata senior, se acercó a su fila, su rostro pálido, su sonrisa profesional reemplazada por una mueca tensa y nerviosa. Detrás de ella estaba un hombre con camisa blanca de piloto impecable, 4 franjas doradas brillando en sus hombros. El capitán Daniel Harper tenía la mandíbula cuadrada y una expresión severa y cansada, como un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. Su presencia llenaba el pasillo, pero Marcus no se intimidó. Había enfrentado cosas peores que el ego de un piloto en salas de hospital y laboratorios de investigación. Doctor Tate, comenzó Harper, su voz un murmullo profundo diseñado para calmar a una multitud inquieta. Mi jefa de cabina dice que ha habido un malentendido. La palabra cayó como una bofetada, trivializando la catástrofe que Laura había causado. Los ojos de Marcus se entrecerraron, su voz firme pero afilada. ¿Un malentendido? Capitán, su azafata, Laura Bennett. Confiscó ilegalmente la medicación de mi hija, un biológico sensible a la temperatura valorado en barra inversa $18,000 para su enfermedad autoinmune. Ignoró mi ofrecimiento de mostrar documentación federal y luego lo arrojó por un conducto externo. Eso no es un malentendido. Eso es deliberado, negligente y discriminatorio. Han puesto en peligro médico a mi hija. La mandíbula de Harper se tensó, sus ojos parpadeando con impaciencia. Era piloto, no mediador, acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Entiendo que está molesto, dijo, con un tono condescendiente, como si Marcus fuera un niño haciendo una rabieta. El informe de Laura dice que usted no cooperó, y que el objeto era poco claro. Nuestra tripulación está entrenada para priorizar la seguridad del avión por encima de todo. ¿Seguridad?, replicó Marcus, la incredulidad afilando sus palabras. ¿De una chica de 16 años con dermatomiositis juvenil? Su medicación era tan peligrosa como mis gafas. Su azafata no protegía la seguridad, ni estaba dejándose llevar por un prejuicio. Y ahora mi hija enfrenta una recaída por eso. Le extendió el teléfono a Harper, la pantalla brillando con la carta del médico, la receta, la tarjeta de la TSA. Esto es lo que ella tiró. Mírelo. Harper dio una mirada rápida al teléfono, apenas leyendo el texto, sus brazos cruzándose a la defensiva. Mire, doctor, lamento la situación, pero el objeto ya no está. No hay nada que pueda hacer ahora. Estamos a 2 horas de Los Ángeles. Puede conseguir una receta allá. La ignorancia de esa afirmación golpeó a Marcus como un puñetazo. Elena, silenciosa hasta ese momento, se inclinó hacia adelante, su voz temblando con una furia tranquila. Capitán, esto no es Tylenol. Es un biológico personalizado, preparado en un laboratorio de Filadelfia. Toma una semana en prepararse y cuesta miles por dosis. Ninguna farmacia en Los Ángeles, ni en toda California, puede simplemente recetarlo. Nuestra hija podría estar en silla de ruedas para entonces. La máscara de autoridad de Harper se resquebrajó, solo por un momento, sus ojos parpadeando con incomodidad. Pero se reafirmó, su voz firme. ¿Qué espera que haga? Que dé la vuelta al avión. Ya pasamos el punto sin retorno. No tenemos combustible para regresar a Nueva York. La paciencia de Marcus se deshilachó, su voz se elevó. Espero una solución. Desvíese a la ciudad más cercana con un hospital importante, en Chicago, Denver, donde sea. Necesitamos llevar a Zoe con un especialista y empezar a hacer llamadas para reemplazar su medicación.
Ahora. Harper negó con la cabeza, su tono definitivo. No voy a desviar esta aeronave por una situación no crítica. Un desvío requiere un peligro claro e inminente para la vida de un pasajero. Según lo que usted dice, su hija está estable. Continuaremos a Los Ángeles, y nuestro equipo en tierra podrá ayudar allí. Las palabras eran un muro, una negativa fría y burocrática a ver a Zoe como una persona, no un problema. Marcus miró a su hija, su rostro una máscara pálida que escondía el terror. Ella sabía lo que era una recaída, el fuego en los músculos, la fatiga como si se ahogara. Y ese hombre, ese capitán, la estaba llevando directamente hacia ese fuego, priorizando su horario por encima de su vida. La mente de Marcus trabajaba a toda velocidad. Ya había intentado la razón, la evidencia, incluso suplicar. A ellos no les importaba. Las reglas de la aerolínea, sus protocolos, eran un escudo para su indiferencia. Para ellos, él solo era un pasajero negro enfadado, alguien a quien manejar hasta poder deshacerse de él. Pero Marcus no había terminado. Miró a Harper a los ojos, su voz bajando a un susurro que pesaba más que un grito. Está cometiendo un error, capitán. Uno muy grande. Antes de que Harper pudiera responder, una nueva voz cortó la tensión. Una joven en el asiento 16C, su cabello rosado brillando con la luz de la cabina, levantó su teléfono. Solo para que lo sepa, capitán, dijo, su voz firme, he estado transmitiendo esto en vivo durante los últimos 5 minutos. Unas 80,000 personas lo están viendo ahora mismo. La cabina pareció contener el aliento. Los ojos de Harper se agrandaron, su control deslizándose. Marcus sintió una chispa de algo nuevo, palanca. Esta ya no era solo su lucha. Estaba a punto de volverse viral. La cabina de primera clase del Boeing 777 pareció congelarse, el zumbido de los motores un murmullo distante bajo el peso de las palabras de la joven. He estado transmitiendo esto en vivo durante los últimos 5 minutos. Unas 80,000 personas lo están viendo ahora mismo. Su voz, clara y firme, cortó el enfrentamiento como un reflector. Marcus Tate, de pie en la fila 14, sintió que se encendía una chispa en su pecho, una palanca inesperada y poderosa. La mujer, sentada en el 16C, sostenía su teléfono con firmeza. Su cabello rosado brillando bajo las luces de la cabina, su aro en la nariz reflejando un destello. Su nombre de usuario, Justice Mía, parpadeaba en la transmisión en vivo, y sus ojos mostraban una tranquila rebeldía. La cabeza del capitán Daniel Harper se giró bruscamente hacia ella, su mandíbula cuadrada tensándose, sus galones dorados brillando como una advertencia. «Estás grabando», dijo, su voz baja, casi un gruñido, como si pudiera recuperar el control de la situación con solo desearlo. «Transmitiendo en vivo», corrigió Mía, sin inmutarse. «Hay una diferencia. ¿No es un archivo que pueda borrar, ya está allá afuera, los comentarios? No son bonitos». Inclinó ligeramente su teléfono, mostrando la avalancha de mensajes que desfilaban por la pantalla, un rugido digital de indignación de miles de desconocidos. Karen Walsh, la jefa de azafatas, balbuceó, su rostro pálido enrojeciendo. Eso va contra las normas. Pero su voz carecía de convicción, sus ojos se movían nerviosamente hacia Harper en busca de orientación. Los labios de Mía se curvaron en una pequeña sonrisa de complicidad. En realidad, no. Las reglas de la FAA prohíben interferir con las funciones de la tripulación, pero no hay una ley federal que impida grabar en un espacio público como esta cabina, especialmente en California, hacia donde vamos, un estado de consentimiento de una sola parte. Solo estoy sentada aquí, sin interrumpir nada. Su tono era tranquilo, casi conversacional, pero llevaba el peso de alguien que había hecho su tarea. Esta conversación, este momento, ya es público. Marcus casi sonrió, un destello de admiración atravesando su rabia. Harper había caído en una trampa, y Mía, esa joven bloguera con la agudeza de una estudiante de derecho, acababa de invertir los papeles. El rostro del capitán, antes una máscara de autoridad estoica, ahora era un lienzo de pánico. Esto no era solo una queja que se podía enterrar con un cupón y una carta modelo. Era un desastre viral desarrollándose a 35,000 pies, observado por decenas de miles, quizás más. Cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, era juzgado por una audiencia invisible.
Marcus aprovechó el momento, su voz cortando la parálisis del capitán como un bisturí. La transmisión en vivo no es el problema, capitán, dijo, su tono frío y preciso. El problema es que tiene a una pasajera, mi hija, Zoe, sin su medicación vital porque su tripulación la tiró. Soy su doctor y su padre, y le estoy diciendo que su condición se va a deteriorar. Eso es una certeza médica. Continuar a Los Ángeles es negligencia deliberada. Esa es una certeza legal. Entonces, ¿cuál es su decisión? Los ojos de Harper se movieron del teléfono de Mia a la mirada firme de Marcus, luego a Karen, que parecía querer desaparecer. El peso de 80,000 espectadores caía sobre él, despojándolo de su mando. Ya no era solo un piloto, ni era un hombre al borde, con el mundo mirando. Las palabras de Marcus no eran solo una amenaza, eran una soga legal. Al declarar que Zoe no era apta para volar, Marcus había transferido la carga a Harper. Si Zoe sufría una recaída, en este vuelo, durante el descenso, o después del aterrizaje, la aerolínea enfrentaría una tormenta de responsabilidades, y el nombre de Harper estaría en el centro. La transmisión en vivo hacía imposible negarlo. Zoe estaba sentada en silencio, sus manos temblando en el agarre de Elena, su rostro pálido pero sereno. Trataba de ser valiente, pero Marcus podía ver el miedo en sus ojos, el recuerdo de recaídas pasadas, músculos ardiendo, fuerza desvaneciéndose como arena entre los dedos. Los nudillos de Elena estaban blancos, su calma de directora agrietándose bajo la tensión. La cabina estaba en silencio, los pasajeros estirando el cuello, sintiendo el peso del drama. El hombre al otro lado del pasillo, un tipo de mediana edad con traje arrugado, se inclinó hacia adelante, sus ojos amables encontrándose con los de Marcus con un gesto de apoyo. Harper abrió la boca, luego la cerró, su mirada girando hacia la cabina de mando como si las respuestas lo esperaran en su tablero de instrumentos. Finalmente, se volvió hacia Karen, su voz un gruñido bajo y derrotado. Comunícate con despacho por radio. Diles que tenemos una situación médica de un pasajero que requiere aterrizaje prioritario. Encuentra el aeropuerto adecuado más cercano. Nos desviamos a Salt Lake City. El alivio golpeó a Marcus como una ola, agudo y abrumador, pero no era una victoria, todavía no. Elena soltó un suspiro tembloroso, su mano apretando su brazo. Los ojos de Zoe se alzaron, con un destello de esperanza en ellos, pero su cuerpo aún estaba tenso, sus articulaciones doloridas. El capitán lanzó a Marcus una mirada venenosa, su autoridad magullada. Nos esperarán paramédicos y seguridad en la puerta, doctor, dijo, con tono cortante. Habrá una investigación completa. Lo espero con gusto, dijo Marcus. Su voz tranquila pero dura como el hierro. Te sugeriría que tengas a tu representante sindical en marcación rápida. Harper y Karen se apresuraron hacia la cabina, la cortina se agitó tras ellos. Un momento después, la voz de Harper crepitó por el sistema de megafonía, plana y formal. Damas y caballeros, les habla su capitán. Debido a un problema médico imprevisto con un pasajero, desviaremos al Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. Les pedimos disculpas por las molestias. Tripulantes, preparen la cabina para el aterrizaje. Una ola de quejidos recorrió la cabina, los pasajeros sacaban sus teléfonos, sus rostros torcidos de frustración. Marcus los ignoró, concentrado en Zoe. Se arrodilló junto a ella, apartando una trenza de su rostro. Te llevaremos a un hospital, nena, dijo suavemente. Vamos a arreglar esto. Pero mientras el avión comenzaba su lento giro hacia el oeste, el zumbido de los motores se sentía más pesado, como una cuenta regresiva. La desviación era un paso, pero el reloj corría. El cuerpo de Zoe no esperaría, y la resistencia de la aerolínea no había terminado. Marcus sintió un nuevo desafío que surgía, uno que aún no podía ver pero sí presentir, como una tormenta en el horizonte. Las ruedas del Boeing 777 golpearon el asfalto del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City con un sacudón, el chillido del caucho contra el pavimento resonando en la cabina. El zumbido de los motores se redujo a un gemido bajo, pero la tensión en el aire era más espesa que nunca. Marcus Tate estaba sentado en la fila 14, su mano aún sujetaba la de Zoe, sus dedos fríos y temblorosos. La desviación a Salt Lake City era una victoria, pero se sentía vacía. El rostro de Zoe estaba pálido, sus párpados pesados con un cansancio que no era solo del vuelo.
Su dermatomiositis juvenil estaba reactivándose, y sin su medicación, cada hora era un paso más cerca de una recaída. A Marcus le dolía el corazón, pero su determinación era de hierro. Ahora estaban en tierra, y la lucha estaba lejos de terminar. La señal del cinturón de seguridad se apagó con un ping, y la cabina estalló en caos. Los pasajeros se levantaron, arrancando maletas de los compartimentos superiores, sus voces eran un coro de frustración. «Esto es ridículo», murmuró una mujer, empujando con una maleta. «Voy a perder mi reunión por esto». Otro hombre, con el rostro rojo, fulminó a los Tate con la mirada. «Muchas gracias», espetó. «Deberían haber tomado sus pastillas en casa». Marcus protegió a Zoe, sus amplios hombros formaban una barrera contra la hostilidad. Elena, su directora con la compostura forzada, sostenía la otra mano de Zoe, susurrando: «Ignóralos, cariño. Ya estamos aquí». Los ojos de Zoe estaban bajos, sus trenzas cayéndole sobre el rostro como una cortina. «Lo siento, papá», susurró, su voz apenas audible. «No quise». «No hiciste nada», dijo Marcus firmemente, apartándole una trenza de la cara. «Esto es culpa de ellos, no tuya. Te vamos a llevar al hospital y vamos a arreglar esto». Sus palabras eran una promesa, pero por dentro sentía el peso de lo desconocido. La medicación se había acabado, y el cuerpo de Zoe era un reloj en cuenta regresiva. El altavoz crepitó, la voz del capitán Daniel Harper fría y formal. «Para la familia en la fila 14, por favor permanezcan sentados. Paramédicos y funcionarios de la aerolínea abordarán para hablar con ustedes. Todos los demás pasajeros, desembarquen de forma ordenada». El anuncio era una puñalada deliberada, pintando a los Tate como el problema, la causa de los planes arruinados de todos. La mandíbula de Marcus se tensó, pero se mantuvo quieto, concentrado en Zoe. Mientras los pasajeros se dirigían hacia la salida, sus miradas y murmullos picaban como agujas. Pero entonces, un pequeño acto de desafío rompió el momento. Mia Lee, la bloguera de cabello rosa del 16C, se detuvo junto a su fila, su teléfono aún transmitiendo. «Me quedo», dijo en voz baja, sus ojos fieros. «El mundo necesita ver cómo los tratan también en tierra. Mi transmisión ya tiene 100,000 espectadores». Marcus asintió, con un nudo en la garganta. Su apoyo era un salvavidas en medio de la tormenta. El hombre del otro lado del pasillo, Tom Reynolds, también se detuvo, su traje arrugado y sus ojos amables eran un contraste marcado con la ira del resto. «Di una declaración a Karen», dijo, entregándole a Marcus una tarjeta de presentación. «Le conté que vi todo, Laura fue la agresora, y tú estuviste calmado. Soy abogado. Llámame si te causan problemas. Sin costo». Marcus tomó la tarjeta, su voz gruesa. «Gracias, Tom». En medio de la hostilidad, esos pequeños actos de solidaridad se sentían como oxígeno. La cabina se vació, dejando un silencio inquietante. Entonces, subieron nuevas figuras, 2 paramédicos, sus rostros tranquilos y profesionales, 2 severos agentes de seguridad de Sky Airlines, sus radios crepitando, y un gerente de aeropuerto apresurado. Su corbata floja, su placa con el nombre que decía Greg Larsen. Detrás de él, con el rostro pálido y desafiante, venía Laura Bennett, obligada a quedarse y enfrentar las consecuencias de sus acciones. La paramédica principal, una mujer llamada Linda, se arrodilló junto al asiento de Zoe. «Hola, cariño», dijo suavemente, su voz un contraste calmante frente a la tensión. «Me dicen que no te sientes bien, ¿puedes contarme qué pasa?» Zoe, con voz pequeña, explicó sus articulaciones doloridas, su fatiga. Elena completó los detalles, su mano firme en el hombro de Zoe. Marcus se puso de pie para enfrentar a los funcionarios. Greg Larsen dio un paso al frente, su voz rezumaba formalidad corporativa. «Doctor Tate, tenemos una situación grave, un vuelo desviado, un avión en tierra, más de 200 pasajeros desplazados. Tenemos un reporte de alteración de pasajero e incumplimiento». Los ojos de Marcus se enfriaron. «¿Una alteración?», dijo, su voz retumbando en la silenciosa cabina. La única alteración fue su empleada, Laura Bennett. La señaló, y ella se estremeció, su desafío vacilante. «Ella perfiló racialmente a mi hija»,
Hizo acusaciones sin fundamento y destruyó $18,000 en medicación que salva vidas. La desviación es consecuencia de sus acciones, no de las nuestras. No intente reescribir esto. Laura dio un paso al frente, su voz temblorosa pero aguda. Él me estaba amenazando, agresivo. ¿Tenían un paquete sospechoso? ¿Un paquete sospechoso?, interrumpió Marcus, levantando la tarjeta de Tom. Un testigo, un abogado, dice que estuvimos calmados y que tú fuiste la agresora. Hay una transmisión en vivo con 100,000 espectadores que respalda mi versión. Así que deja de mentir, Laura. Se volvió hacia Larsen, su tono implacable. Mi hija necesita el hospital de la Universidad de Utah, ahora. Su aerolínea proporcionará transporte médico privado, una suite de hotel cerca del hospital y cubrirá cada factura médica que esto genere. Eso es lo mínimo. No negociable. El rostro de Larsen se desplomó, su guión corporativo inútil. El teléfono de Mia, aún transmitiendo, hacía visible su pánico. Está bien, balbuceó, escribiendo furiosamente en su teléfono. Lo organizaremos. Linda, la paramédica, se puso de pie. Zoe está estable, pero su presión está alta, su frecuencia cardíaca rápida. Necesita evaluación hospitalaria, ya. Mientras los paramédicos preparaban una silla de transporte, Marcus miró a Laura. Sus ojos suplicaban, pero él no sintió lástima. Tú tomaste tu decisión, dijo con voz plana. Ahora vivirás con ella. Se volvió hacia Zoe, ayudándola a sentarse en la silla, Elena a su lado. Mientras avanzaban hacia el Finger, un nuevo sonido los detuvo en seco, aplausos. Una pequeña multitud se había reunido en la puerta de embarque, trabajadores del aeropuerto, pasajeros, incluso un equipo de noticias alertado por la transmisión de Mia. No veían una interrupción, veían a una familia luchando por justicia. Los aplausos crecieron, una ola de apoyo envolvió a los Tate, y Marcus sintió lágrimas picándole los ojos. La batalla no había terminado, pero ya no estaban solos. Las luces fluorescentes del hospital de la Universidad de Utah zumbaban débilmente, proyectando un resplandor estéril sobre la sala de emergencias donde Zoe Tate yacía en una camilla. El olor antiséptico picaba en la nariz de Marcus Tate, un recordatorio familiar de años pasados en hospitales luchando por la vida de su hija. Las trenzas de Zoe se desparramaban sobre la almohada, su rostro pálido pero tranquilo, sus ojos entrecerrados de cansancio. Un monitor cardíaco emitía pitidos constantes, su ritmo una frágil tranquilidad. Los paramédicos la habían traído apresuradamente desde el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, y ahora, en la quietud de la sala de emergencias, Marcus y Elena estaban a su lado, sus manos fuertemente entrelazadas. El reloj en la pared marcaba pasada la medianoche, cada segundo un recordatorio de la medicación que Laura Bennett había tirado. Zoe estaba estable, por ahora. Los médicos le habían dado un esteroide temporal para aliviar el dolor articular y frenar su dermatomiositis juvenil, pero era una curita, no una cura. Sin su biológico personalizado, una recaída se cernía como una nube de tormenta. La mente de Marcus corría, calculando dosis, cronogramas y laboratorios en Filadelfia que pudieran apresurar un nuevo lote. Elena, sus gafas empañadas por lágrimas contenidas, acariciaba la mano de Zoe. «Eres tan fuerte, cariño», susurró, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Como directora de escuela, Elena estaba acostumbrada a resolver problemas, pero esto se sentía más grande, como intentar contener una inundación. Marcus se puso de pie, recorriendo la pequeña sala, su alta figura inquieta. Los aplausos en la puerta de embarque aún resonaban en su mente, una multitud de desconocidos, trabajadores del aeropuerto, incluso un equipo de noticias, aplaudiendo por Zoe, por su lucha. La transmisión en vivo de Mia Lee, ahora viral con más de 150,000 vistas, había convertido su batalla privada en una tormenta pública. Sky Airlines estaba en crisis, su equipo de relaciones públicas trabajando a toda máquina. A pocas horas del aterrizaje, habían alquilado un jet privado para entregar un nuevo lote de la medicación de Zoe desde Filadelfia, con llegada prevista en 36 horas. Habían reservado para los Tate una suite en un hotel cerca del hospital y prometido cubrir todos los costos médicos. Pero Marcus no se sentía tranquilizado por esos gestos. No eran actos de buena voluntad, eran control de daños, y él no había terminado.
Su teléfono vibraba con notificaciones, mensajes de desconocidos, periodistas, incluso abogados ofreciendo apoyo. Uno llamó su atención, un mensaje de texto de Tom Reynolds, el abogado del otro lado del pasillo. «Llámame cuando estés listo», decía. «Podemos hacer que paguen, no solo dinero, sino cambio real». Marcus apretó el teléfono, una idea formándose. Ya no se trataba solo de Zoe. Se trataba de cada familia que alguna vez fue ignorada, perfilada o desestimada por un sistema que valoraba la conveniencia por encima de las vidas. De vuelta en el hotel, la suite estaba en silencio, las luces de la ciudad de Salt Lake City parpadeando a través de la ventana. Zoe dormía en el dormitorio, su respiración suave pero irregular. Marcus y Elena estaban sentados en una mesa pequeña, con papeles esparcidos, registros médicos, la tarjeta de la TSA, artículos de noticias sobre el incidente. La transmisión de Mia había sido recogida por medios nacionales, el titular ardiente: azafata tira medicamento que salva la vida de adolescente, provoca indignación. El vídeo mostraba la cara arrogante de Laura, la negativa de Harper, y la determinación inquebrantable de Marcus. Las redes sociales estaban en llamas, con hashtags como #justicia para Zoe en tendencia. Elena miró a Marcus, sus ojos fieros. «No pueden simplemente disculparse y seguir adelante», dijo, su voz baja pero cortante. Laura vio la piel de Zoe, no su historial médico. La respaldaron Harper, la aerolínea, todos ellos. «No podemos permitir que esto le pase a otra persona». Marcus asintió, la mandíbula apretada. «No lo haremos». Tom es abogado. Se ofreció a ayudar, pro bono. «Vamos a demandar no solo por daños, sino para obligar a Sky a cambiar sus políticas, su entrenamiento, todo». Hizo una pausa, su voz suavizándose. «El sueño de Zoe es Ucla, pero su lucha ahora es más grande. Vamos a asegurarnos de que nadie más pase por esto». Un golpe en la puerta rompió el silencio. Era Mia, su cabello rosado escondido bajo una sudadera con capucha, su teléfono aún en la mano. «Quería saber cómo está Zoe», dijo, entrando. «Y mi transmisión ya tiene 200,000 vistas. La gente está donando a un fondo para sus gastos médicos. Tienen un ejército allá afuera». Vaciló, luego agregó: «Revisé el pasado de Laura», su voz suave. Mencionó que su hijo tenía problemas de drogas. Dijo que por eso se alteró con la bolsita. Le pareció sospechosa. Los ojos de Marcus se oscurecieron. Había escuchado la excusa susurrada de Laura en la galera, su hijo, su miedo a las drogas. Por un momento fugaz, sintió un destello de empatía, un atisbo de su dolor. Pero desapareció al imaginar el rostro asustado de Zoe, sus manos temblorosas. «Su trauma no es responsabilidad de Zoe», dijo, su voz fría. «No hizo preguntas, no revisó mis documentos. Vio a una adolescente negra y asumió lo peor. Eso no es una excusa, ni es una decisión, y ella la tomó». Mia sintió, su expresión solemne. «Estoy con ustedes», dijo. «Mis seguidores también. La están llamando Laura del avión, en internet. No se va a salir con la suya». Le entregó a Marcus una memoria USB. «Aquí está la transmisión completa. Úsala. Haz que paguen». Marcus tomó la memoria, su determinación endureciéndose. La vida de Laura se estaba desmoronando, su trabajo, su reputación, pero eso era consecuencia de sus propias acciones. Zoe estaba estable, pero la lucha apenas comenzaba. El hospital les había comprado tiempo, pero la verdadera batalla estaba a punto de trasladarse a un nuevo escenario, la sala del tribunal. Marcus miró a Elena, luego la figura dormida de Zoe a través de la puerta del dormitorio abierta. «Esto no es solo sobre nosotros», dijo. «Es por cada niño como Zoe, cada familia desestimada por gente como Laura. Vamos a cambiar el sistema». Elena le apretó la mano, sus ojos fieros en señal de acuerdo. «Por Zoe», dijo. «Por todos ellos». Mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, Marcus sintió que se encendía una llama. La aerolínea pensó que podía enterrar esto con un jet privado y una disculpa. Se equivocaron. Los Tate estaban a punto de llevar esta pelea a un lugar donde Skyig no tenía control, y el mundo estaba mirando.
La sala del Tribunal de Filadelfia olía a madera pulida y papel viejo. Su alto techo resonaba con el suave arrastrar de pies y el susurro de documentos legales. Habían pasado 6 meses desde la pesadilla en el vuelo 732 de Sky Airlines, y Marcus Tate estaba sentado en la sección de observadores, su traje impecable, su mirada firme. Hoy no estaba allí como demandante, ni era un testigo de la historia. Al otro lado de la sala, Laura Bennett estaba sentada en la mesa de la defensa, una sombra de la confiada azafata que había tirado la medicación de Zoe por un conducto de basura a 35,000 pies de altura. Su moño rubio había desaparecido, reemplazado por un cabello lacio y descuidado, su rostro pálido y atormentado. El mundo la había apodado Laura del Avión, un nombre que se le pegaba como una mancha, su carrera y reputación en ruinas. La sala del tribunal zumbaba de tensión. Reporteros llenaban la parte trasera, sus plumas rascando, las cámaras prohibidas pero el peso de su cobertura palpable. La transmisión en vivo viral de Mia Lee, ahora con millones de vistas, había convertido la historia de los Tate en un ajuste de cuentas nacional. Hashtags como almohadilla justicia para Zoe y almohadilla fracaso Skyig fueron tendencia durante semanas, obligando a Skyig a llegar a un acuerdo antes de que el juicio pudiera desarrollarse por completo. Pero la declaración de hoy no se trataba de dinero, se trataba de desmantelar la defensa de Laura y exponer la complicidad de la aerolínea. Marcus, Elena y su abogado pro bono, Tom Reynolds, estaban allí para asegurarse de que la verdad hiriera más que cualquier cheque de indemnización. La abogada de los Tate, una mujer de mirada aguda llamada Carla Díaz, estaba de pie frente a Laura, su voz calmada pero implacable. Señora Bennett, comenzó, levantando un documento, usted declaró que creyó que el estuche médico era sospechoso, ¿es correcto? La voz de Laura era apenas audible, un susurro perdido en el eco de la sala. Sí. No tenía marca. Ellos eran reservados. Los ojos de Carla se entrecerraron. ¿Reservados? O Zoe Tate, una menor de 16 años, simplemente estaba nerviosa por administrarse su medicación en público? Laura no respondió, sus manos retorciéndose en su regazo. Carla insistió, mostrando una tableta. Hablemos de sus acciones antes del vuelo 732. Su historial de búsqueda, obtenido mediante citación de su dispositivo personal, muestra que leyó artículos sobre adolescentes que traficaban drogas, y pasó 1 hora en un foro para padres de adictos, ¿es correcto? El abogado de Laura objetó, su voz cortante, pero el juez lo desestimó con un gesto seco. Laura se hundió más en su silla, su voz temblorosa. Mi hijo tenía un problema de drogas. Vi la bolsa y pensé. Su tragedia personal queda anotada, dijo Carla, no con crueldad pero sí con firmeza. Pero su trabajo era seguir los protocolos de la FAI de Sky, no proyectar sus miedos sobre un cliente que pagó su pasaje, pidió ver la tarjeta de notificación de la TSA que el Dr. Tate le ofreció múltiples veces. Los ojos de Laura se desviaron. Las cosas se estaban saliendo de control, murmuró. Él estaba levantando la voz. La voz de Carla se agudizó. Entonces, su respuesta ante un pasajero que usted percibió como alterado fue confiscar y destruir su propiedad, una acción garantizada para escalar la situación aún más, en lugar de, digamos, pedir a un supervisor. ¿Cómo se detalla en el manual del empleado de Sky, sección 4, subsección B? Laura no tuvo respuesta. Cada pregunta era un golpe, desarmando su historia. No había seguido el protocolo, había seguido un presentimiento, envenenado por el prejuicio y el dolor personal. Había visto a una familia negra, un estuche anodino, y asumió lo peor. Y Sky, desde el capitán Harper hasta el personal en tierra, la había respaldado al principio, su silencio habilitando sus acciones. La declaración era una disección pública, la transmisión en vivo de Mia reproduciéndose en una pantalla para el tribunal, mostrando el triunfo arrogante de Laura, la obstrucción de Harper y la resolución inquebrantable de Marcus. La sala sentía el peso de todo, la carrera de Laura había terminado, su nombre sinónimo de desgracia. 2 meses después, Sky llegó a un acuerdo. La suma era enorme, una de las más grandes en la historia de la aviación para un incidente sin accidente, pero a Marcus y Elena les importaba menos el dinero que los otros términos. Se ordenó a Sky reformar su entrenamiento para los 20,000 empleados. El nuevo programa, llamado Protocolo Zoe Tate, era un curso obligatorio de varios días sobre conciencia de discapacidades, manejo de dispositivos médicos, desescalada y, lo más crucial, reconocimiento de prejuicio implícito.
Marcus mismo fue contratado como consultor principal, su experiencia dando forma a un plan de estudios para evitar que otra familia sufriera su dolor. El protocolo no era solo una política, era un legado, grabado en el nombre de Zoe. La vida de Laura era un cuento con moraleja. Era inempleable, su pensión perdida, su nombre un chiste en los rincones oscuros de Internet. Ella había perdido amigos, ahorros, todo lo que valoraba, un reflejo del futuro que había intentado robarle a Zoe. Marcus no sentía satisfacción por su caída, solo un sombrío reconocimiento de que la justicia tenía dientes. Los Tate usaron parte del acuerdo para lanzar la Fundación Esperanza de Zoe, una organización sin fines de lucro para apoyar a familias con enfermedades autoinmunes raras. Cubría costos de medicación, viajes para tratamientos y defensa, asegurando que ningún niño enfrentara las barreras que Zoe había tenido. La propia Zoe, ahora de 17 años, estaba prosperando. Los médicos de Denver la habían estabilizado en Salt Lake City, y la medicación fletada por Skyig llegó a tiempo para evitar una recaída. UCLA, conmovida por su historia, no solo mantuvo su beca sino que le ofreció un lugar en un programa de investigación de verano con el Dr. James Carter. Su sueño, casi extinguido, ahora ardía más brillante que nunca. Marcus estaba de pie afuera del tribunal, Elena a su lado, mientras los reporteros lo rodeaban. «Esto no se trata solo de nosotros», les dijo, su voz firme pero encendida. «Se trata de cada familia desestimada por un sistema que deja pasar los prejuicios. Hemos cambiado ese sistema, y no hemos terminado». Elena le apretó la mano, sus ojos llenos de orgullo. Zoe, de vuelta en Filadelfia, se preparaba para UCLA, su laptop abierta en el último artículo del Dr. Carter, una sonrisa en su rostro. La victoria no fue solo el acuerdo o la caída de Laura, fue el efecto dominó. Aerolíneas de todo el país empezaron a adoptar protocolos similares, impulsadas por la indignación pública. El protocolo Zoe Tate se convirtió en un estándar, un testimonio de la lucha de una familia. Pero cuando Marcus y Elena regresaron a su hotel, un nuevo desafío se vislumbraba: convertir su dolor en un legado duradero. El viaje de Zoe a UCLA estaba a punto de comenzar, y con él, la oportunidad de mostrarle al mundo de que era capaz, no como víctima, sino como una estrella lista para brillar. El sol de Los Ángeles se derramaba sobre el campus de UCLA, pintando los edificios de ladrillo rojo con luz dorada. Zoe Tate, ahora de 17 años, cruzaba el patio, su mochila colgada de un hombro, sus trenzas balanceándose con cada paso. El aire olía a eucalipto y posibilidades, muy lejos de las salas de hospital estériles y la tensa cabina del vuelo 732 de Skyig Airlines. Sus articulaciones dolían levemente, un recordatorio de su dermatomiositis juvenil, pero sus pasos eran firmes, sus ojos brillaban con propósito. Hoy era el primer día de su programa de investigación de verano con el Dr. James Carter, el astrofísico cuyo trabajo sobre lentes gravitacionales había inspirado su tesis de honor. El sueño de Zoe, casi robado 6 meses atrás a 35,000 pies, ahora se desplegaba bajo un cielo californiano. Marcus y Elena Tate estaban cerca, mirando a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. La alta figura de Marcus estaba relajada por primera vez en meses, su saco colgado del brazo. Elena, sus gafas capturando la luz del sol, sonreía suavemente, su mano encontrando la de él. Habían llegado a Los Ángeles el día anterior, acomodando a Zoe en un dormitorio lleno de mapas estelares y libros de física. La pesadilla del vuelo, el acto imprudente de Laura Bennett, la desviación a Salt Lake City, la transmisión viral en vivo, parecía una tormenta lejana, sus nubes apartadas para revelar este momento. Pero las cicatrices permanecían, y también su determinación. Zoe se detuvo en la entrada del edificio de física, girándose para saludar con la mano. «Deséame suerte, papá», y gritó, su voz llevando la chispa que Marcus había luchado tanto por proteger. «No necesitas suerte, cariño», le devolvió, su sonrisa amplia. «Tú puedes con esto». Zoe rió, un sonido como campanillas de viento, y desapareció adentro, su futuro esperándola. Adentro, el Dr. Carter la recibió con un cálido apretón de manos, su oficina llena de telescopios y ecuaciones garabateadas en una pizarra blanca. «Zoe Tate», dijo, sus ojos brillando. «Leí tu tesis. ¿Un trabajo impresionante sobre lentes, lista para sumergirte en cúmulos de galaxias conmigo?» El rostro de Zoe se iluminó, sus nervios desvaneciéndose. Este era su lugar, su momento, no como paciente ni víctima, sino como académica, una estrella lista para brillar. Afuera,
Marcus y Elena caminaron hacia una cafetería del campus, el murmullo de estudiantes y aves llenando el aire. Habían recorrido un largo camino desde aquella sala de hospital en Salt Lake City, desde el miedo a la recaída de Zoe, desde el tribunal en Filadelfia donde enfrentaron a Sky y Gaerlines. El resultado de la demanda había sido sísmico. El protocolo Zoe Tate, ahora obligatorio para los 20,000 empleados de Sky, estaba transformando la forma en que las aerolíneas manejaban la discapacidad y el prejuicio. Marcus, como consultor principal, había volcado su experiencia en módulos de entrenamiento sobre dispositivos médicos, desescalada y reconocimiento de prejuicios. Otras aerolíneas, asustadas por la reacción pública, estaban adoptando programas similares, las ondas de la lucha de una familia extendiéndose por toda la industria. La Fundación Esperanza de Zoe, financiada por el acuerdo, estaba prosperando. Ya había ayudado a docenas de familias a costear medicamentos raros, viajar a ver especialistas y navegar laberintos de seguros. Marcus y Elena habían contratado a un pequeño equipo, incluida una madre cuyo hijo tenía la misma enfermedad que Zoe. Cada correo de una familia agradecida, cada foto de un niño sonriendo en una clínica, se sentía como un ladrillo en una nueva base, una construida con los escombros de aquel vuelo. Zoe, aunque tímida con la atención, se había convertido en un símbolo reacio de resiliencia, su historia inspirando recaudaciones de fondos y grupos de defensa en todo el país. Marcus sorbió su café, la mirada en el horizonte. Ella va a cambiar el mundo, Elena, dijo suavemente. No solo con su ciencia, sino con su corazón. Elena sintió, su voz cargada de emoción. Ya lo ha hecho. Y tú también. Alcanzó su mano, sus dedos cálidos contra los de él. Te enfrentaste a un gigante y ganaste. No solo yo, dijo Marcus. Mia, Tom, esos desconocidos en la puerta, todos hicieron esto posible. Y Zoe, ella es la razón por la que seguí luchando. Pensó en Laura Bennett, ahora un ejemplo de advertencia. Laura del avión lo había perdido todo, trabajo, pensión, amigos, su vida deshecha por sus propias acciones. Marcus no sentía alegría en ello, solo un silencioso reconocimiento de que se había hecho justicia, no como venganza sino como consecuencia. El incendio viral, provocado por la transmisión en vivo de Mia Lee, había hecho más que avergonzar a Sky. Había forzado un ajuste de cuentas. El CEO de la aerolínea había emitido una disculpa televisada, una actuación rígida que no podía borrar las imágenes de la arrogancia de Laura ni la obstrucción del capitán Harper. El protocolo Zoe Tate era ahora un estudio de caso en responsabilidad corporativa, enseñado en escuelas de negocios y citado en editoriales. Los Tate habían convertido el dolor en poder, asegurando que ninguna familia enfrentara lo que ellos vivieron. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el campus, Marcus y Elena se dirigieron a su hotel, con el corazón lleno. El primer día de Zoe en UCLA fue una victoria, pero era más que eso, era un nuevo comienzo. La fundación estaba creciendo, el protocolo estaba salvando vidas, y Zoe estaba persiguiendo sus estrellas. La lucha que comenzó en la galera de un avión había terminado con un legado que los sobreviviría a todos. Marcus miró a Elena, su voz firme. Hicimos esto por Zoe, pero ahora es más grande. Es por cada niño que ha sido desestimado, cada familia que ha sido ignorada. Hemos construido algo que no se romperá. Elena sonrió, sus ojos brillando. Por Zoe, dijo. Y por todos ellos. Hola, oyentes, aquí es donde aterriza la historia de los Tate, no solo el triunfo de una familia, sino un movimiento. El prejuicio de una persona, respaldado por un sistema silencioso, casi le robó el futuro a Zoe. Pero una familia, armada con la verdad y el coraje, hizo que ese sistema se arrodillara. La Fundación Esperanza de Zoe es real, ayudando a familias cada día. El protocolo Zoe Tate está cambiando la forma en que las aerolíneas nos ven, no como problemas, sino como personas. Si esta historia te conmovió, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más historias que expongan la verdad. Tu apoyo mantiene vivas estas voces. Gracias por escuchar, y sigamos luchando por la justicia juntos. Gracias, oyentes increíbles, por acompañarnos en este viaje increíble con la familia Tate. Su apoyo significa todo para mantener vivas historias como la de Zoe. Si esta historia te inspiró, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más relatos